Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Más allá del debate político e ideológico que se ha mezclado y que incluso crispa las decisiones para contener la pandemia, los gobiernos se están viendo obligados a tomar medidas para frenar el virus, que ayer dejó en España el mayor número de fallecidos en esta segunda ola. Y esos gobiernos tienen que tomar decisiones a pesar de que votaran contra ellas. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Galicia, que se opuso a los criterios del Ministerio para cerrar las ciudades con más casos y que en la próxima medianoche va a cerrar los municipios de Ourense y Bardavás. Lara Capelo, Bodía. Bodía, después de que la capital ourensana haya superado los 500 casos, se restringe la movilidad en ambos municipios. Los habitantes no podrán salir de ellos, salvo por motivos laborales, sanitarios o educativos. En ambos concellos se impide a bares y cafeterías servir en el interior y se establece un máximo de 5 personas por mesa, tanto en terrazas como en restaurantes. Además, la prohibición de reuniones entre personas no convivientes, vigente ya desde el fin de semana en Ourense, se extiende a las localidades de Barbadás, Berín o Barco y a la comarca de Carballiño. Todas las nuevas medidas entran en vigor esta medianoche. Galicia, con presidente del PP, va a cerrar Ourense, y Castilla y León, también con presidente del PP, ha cerrado ya desde esta medianoche León y Palencia, aunque esa comunidad no se opuso a las restricciones. León, Chechu Gómez, buenos días. Buenos días. En el caso de la capital leonesa hablamos de 125.000 habitantes, aunque este confinamiento perimetral afecta también a los 30.000 de San Andrés del Rabanedo, municipio limítrofe que además es el tercero más poblado de la provincia de León. De ellos no puede salir ni entrar salvo por cuestiones laborales, educativas, sanitarias o de fuerza mayor. Aparte de eso, sobre todo el ocio se va a ver resentido con nuevas limitaciones de aforo y recortes de horarios en bares y restaurantes. Hasta finales de agosto, León había sido una de las provincias españolas con mejor situación sanitaria, pero a partir de ahí el número de contagios y de ingresos ha crecido de forma lenta pero constante. Ayer, por ejemplo, se notificaron 5 muertes en el Hospital de León, el peor dato diario de esta segunda ola. Más ciudades que cierran, mientras Madrid, José Luis Astre pide abrir. Hola. Hola, buenos días. Lo que peores cifras tiene, la que peores cifras, aunque el gobierno y la comunidad han dicho que no quieren ya discutir por ellas, por los números, el ministerio, ya saben, los puso en cuestión y ya niega que discuta la cifra de ninguna comunidad, y el consejero madrileño asegura que está aclarado que fue un malentendido. Madrid no miente, Madrid sigue dando sus datos como lo lleva haciendo desde el inicio de la pandemia. Lo que no se puede plantear es que cuando las cosas van mal a Madrid, los datos son fiables, y cuando las cosas van bien, entonces nos generan dudas. Tanto el ministro como el director del CAE se han expresado en el sentido de que han sido mal interpretadas, y nosotros esperamos que no se vuelva a dudar de los datos de nuestra comunidad. Pero la verdad es que por paz que quieran poner, los datos siguen difiriendo. Mariola Laurido. Sanidad y la Comunidad de Madrid discrepan profundamente en los datos. Madrid habla de una incidencia de 598 casos por 100.000 habitantes, el Ministerio de 710, y tampoco se ponen de acuerdo en lo que hay que hacer. El gobierno de Ayuso pide levantar las restricciones. Podemos decir que las medidas que la Comunidad de Madrid diseñó y aplicó están funcionando. Y el ministro Illa responde que no. Tanto aquí con mucha precaución y no precipitarse en eliminar medidas que están dando sus frutos. Además, el ministro negó ayer en el Senado que hubiese cuestionado los datos de Madrid. Dijo que jamás lo hizo con ninguna comunidad autónoma. Pues con las comunidades se vuelve a reunir el Ministerio en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque el tono del debate sigue siendo muy crispado entre el Gobierno y el PP. Se vio ayer en el Senado en este cruce entre el ministro Illa y la senadora del PP, Ana Camins. 8 meses mintiendo a todos los españoles, ocultando la gravedad de esta crisis. Y tienen ahora la poca vergüenza, señor ministro, de quejarse de los datos y poner en duda los datos de la Comunidad de Madrid. Qué bien nos iría si la vehemencia que usted emplea en su intervención la pusiera en combatir al virus. Le exigimos respeto, señor ministro, respeto a los madrileños. Yo no soy su adversario es el virus. Pero hoy aquí tiene la obligación de explicarle a todos los madrileños por qué les han hecho un confinamiento ad hoc. Ustedes participan en posiciones de gobierno en muchas comunidades autónomas, que por cierto están haciendo un buen trabajo. La primera noche que ha pasado en la Casa Blanca ha sido más tranquila para Trump, aunque él ha querido agitarla en Twitter. De hecho, ha tuiteado de manera compulsiva, Íñiguez.
Noche agitada en @RealDonaldTrump, donde por ejemplo ha anunciado la desclasificación de documentos sobre la investigación de la trama rusa y sobre los emails de Hillary Clinton. Ha atacado también al moderador del primer debate o a la agencia del medicamento porque no va a permitir que la vacuna esté antes de las elecciones. Uno de los principales objetivos de su ristra de tweets es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la que acusa de no negociar de buena fe el paquete de estímulo por la pandemia. Es uno de los argumentos de Trump para suspender esa negociación hasta después de las elecciones, lo que ha precipitado la caída de la bolsa al quedar en el aire ese programa de recuperación. Pues en contraste, el plan de recuperación va a ser precisamente la noticia económica hoy en nuestro país. Lo presenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana, va a ser a las 11. Es el gran proyecto en el que ha trabajado estas semanas el Ejecutivo, las bases de por dónde quiere que se construya la salida de la crisis, la vía también para canalizar todo el dinero que llegue de Europa y un mensaje además político de unidad, de iniciativa del Ejecutivo en plena crisis, ahora que ha aprobado un techo de gasto récord. El gasto va a subir más de un 50%. Yo creo que la cifra habla por sí sola. Es una cifra relevante que refleja muy bien la ambición de este Gobierno para que estos presupuestos, como decimos desde el primer día, marquen un antes y un después en la configuración de nuestro modelo productivo. Revisa el Ejecutivo su previsión para la economía, va a caer más de lo que se pensaba, un 11%, aunque en contrapartida espera menos paro. Y más a largo plazo, mucho más largo plazo, hay otras previsiones no ya sobre cómo será nuestra economía, sino cómo será nuestra vida dentro de unos años. Dice el Instituto Nacional de Estadística que casi un tercio de los hogares en España va a estar habitado por una sola persona en el año 2035, dentro de 15. O sea que vamos hacia una sociedad más sola o con gente más sola. Pasarán de ser un 10 a un 12% de la población. Carlos Sevilla. Sí, los hogares en los que vive una sola persona son los que más van a crecer en los próximos 15 años. Más de 5,7 millones de viviendas serán unipersonales, es decir, casi una de cada 3. También aumentarán los hogares con 2 personas, que seguirán siendo el tipo de hogar más habitual, y bajará el número de viviendas con 3 o 4 miembros. Asturias, Castilla y León y Cantabria serán las comunidades autónomas con mayor porcentaje de hogares unipersonales. Según las proyecciones del INE, si se mantienen las tendencias actuales, en 2035 casi un 12% de la población española vivirá sola. Así será el futuro o una parte de él. De momento, Pablo, vamos a quedarnos con lo que tenemos mucho más a mano. Y si tenemos que elegir, nos quedamos con el 13º Roland Garros de Rafa Nadal, que ya está en semifinales. Es la buena noticia con la que comienza este miércoles, porque el partido ha terminado hacia la 1:30 de la madrugada. Luego se viene Dani Garrido a contarlo. Antes algo menos amable, que es el resto de la actualidad del día. Esto es muy fácil.